Hola, bienvenidos. Gracias por conectarte hoy domingo aquí conmigo. Creo que si estás aquí, yo estoy aquí con un cafecito. Estoy en El Salvador, estoy una hora menos, pero creo que si estás aquí es porque probablemente te gusta el fútbol, te gusta la psicología del fútbol, te gustan ambos. Ve comentándome allí mientras esperamos quizá que más personas puedan llegar a esta sala. Quiero compartirte que no vamos a poder hacer la transmisión en este momento por YouTube, solo vamos a estar aquí en live en Facebook compartiéndote estas 11 conclusiones de un congreso que fue muy bonito. Es el Congreso de la Sociedad Internacional de Psicología y Fútbol. La Sociedad Internacional de Psicología y Fútbol, este ya es su sexto congreso. Su presidente es Alexis Ponce, un gran amigo de Chile, y tuvo invitados realmente muy buenos. Regina Brandao de la Universidad de San Judas Tadeo, pero Regina Brandao, que no solo tiene 40 años de experiencia en la psicología del deporte, para mí es una gran maestra, es una persona con la que colaboramos bastante. Fue psicóloga de Luis Felipe Scolari, tanto en Brasil como en Portugal. Estaba Chiara Di Angelo, que fue durante muchos años psicóloga del Milan de Italia en todas sus categorías de formación. Hoy en día también trabaja en la universidad, es una investigadora también muy reconocida. Javier Garrido, el psicólogo más joven del Congreso, pero que nos mostró un trabajo bellísimo que se hace en el Club Villarreal de España, el Club Villarreal, Villarreal es un pueblo pequeñito. El club es quizá lo más grande que tiene ese pueblo. Búscalo por ahí, si te encanta el fútbol, hay que ir a conocer un día ese estadio, el Estadio de la Cerámica. Es un estadio amarillo en verde, amarillo en cerámica, todo divino, y tienen un trabajo también en categorías de formación con una infraestructura espectacular. Estuvo Fernando Azócar, estuvo Juan González, que trabajó en el Elche de España muchos años también, Carlos Marín, que trabajó con el Saprissa y trabaja todo este tema neurocognitivo y demás. Y bueno, ya varias personas se han ido aquí juntando y voy a empezar a compartirles lo que fueron para mí los 11 aprendizajes más grandes de este congreso. Espero que me estén escuchando bien, que sigan llegando las personas. Y vamos a empezar con lo primero. Y escribí aquí las 11 conclusiones que me voy a permitir irte comentando. La primera es que con mayor experiencia, como la de Regina, 40 años, en la psicología del deporte, 3 selecciones mundiales, o la de Javi, 27 años, y trabajando en categorías de formación en el Club Villarreal, yo encontré un sinónimo común en todas las presentaciones de los psicólogos, y es que no hay una intervención psicológica sin que haya detrás de soporte un modelo teórico. Y eso es muy importante en el fútbol, un deporte en el que yo tuve la posibilidad de estar 5 años en un equipo profesional, que hoy está ahí, espero sigamos vivos para la final, porque a veces creemos en el fútbol que la intervención psicológica, que parece sencilla, que se ve sencilla, como trabaja esta meta, piensa en esto, motivemos de esta forma, fuera algo que se nos ocurre normalmente, ¿no? Como que se me ocurrió decir esta palabra, va a ser esta dinámica, va a ser esta charla. No, todas las intervenciones psicológicas obedecen a un modelo teórico, a un modelo que tiene detrás el investigador, el psicólogo, la persona que está acompañando un proceso. Creo que esto fue clarísimo en el Congreso, y de hecho yo creo que tanto los entrenadores como otras personas que llegaron al Congreso quizá con deseo de quiero aprender una técnica más porque soy coach o porque estudié PNL y quiero aprender algo más, eh, pues creo que se fueron claros en que para ser psicólogo del fútbol, lo primero que tienes que hacer es estudiar psicología. La psicología es una ciencia seria, y por eso cuando planificamos el entrenamiento mental en el fútbol, tenemos que planificarlo desde un modelo teórico contundente. Ese es mi primer gran aprendizaje, y eso es a lo que yo te invito, a que
cuando vayas a hacer intervención, busques detrás cuál es ese modelo que te está respaldando y te establezcas de forma clara con las personas con las que participas que esto va a ser un proceso, pero es un proceso científico. Ese es el primer gran aprendizaje. El segundo, que está relacionado con este primero, puse aquí que esta segunda conclusión deja sentir la intervención del psicólogo como un proceso serio, complejo, pero no por ello menos práctico y eficaz. Tuvimos muchas conferencias en aula, pero tuvimos también muchas conferencias en el campo, en el trabajo del campo, que es poder ver ya cómo paso como de esa parte teórica a cómo puede el psicólogo en un trabajo conjunto con el preparador técnico, con otras personas, pues cómo puede estar allí haciendo intervención práctica con un balón de fútbol, con jugadores, en la cancha, haciendo ejercicios y demás. Pero claramente decir que la intervención psicológica es un proceso y no es un proceso sencillo, es un proceso complejo. ¿Cómo te van pareciendo mis conclusiones? Coméntame ahí, quizás si quieres preguntar algo al final, voy a atender algunas preguntas. Bien. Mi tercer aprendizaje, el fútbol, obviamente otros deportes, deben no solo entender que el entrenamiento psicológico es complejo y científico, sino que es fundamental para lograr el máximo rendimiento. Y aquí me encantó un ejemplo que puso Alexis Ponce, el presidente de la Sociedad Internacional de Psicología y Fútbol. Él mostró una foto de un carro de Fórmula 1 donde solo se le veían 3 ruedas y una cuarta estaba oculta. Y él decía que el entrenamiento psicológico en el fútbol y en el deporte a veces es como ese carro. Tú ves claramente 3 ruedas, la preparación técnica, la preparación táctica, la preparación física. Pero ese carro no rodaría si no tiene las 4 ruedas. No puede rodar solo con esas 3. La cuarta rueda es el entrenamiento psicológico, es el entrenamiento mental. Y es una cuarta rueda que a veces no se ve mucho, porque de hecho el psicólogo, yo lo he dicho otras veces también, no debe ser necesariamente un protagonista. El psicólogo a veces está ahí atrás, pero si no trabajas en esa cuarta rueda, si no pones en funcionamiento, en rodamiento, esa cuarta rueda, tu carro no va a funcionar. Muy importante entender que hoy en día en el deporte, esos 4 ejes del entrenamiento tienen que ir de la mano. Y junto con eso, pues va un poco mi cuarta conclusión, mi cuarto gran aprendizaje, que es, deben estructurarse programas serios y completos de inducción y asesoría que preparen al jugador de fútbol para la expatriación. Hay 3 aprendizajes, 3 temas que a mí me apasionaron en este congreso. El primero, que es este, que fue expuesto por la doctora Regina, sobre todos los problemas mentales que afronta un deportista, un futbolista, cuando se va a jugar fuera del país. Y si tú le preguntas a los niños o a los juveniles en fútbol, ¿qué es lo que quieren del fútbol? Todos, o el 98%, quieren jugar fútbol profesional. Y todos se quieren ir, y se quieren ir del país, y se quieren ir a España o a Inglaterra, pero si les sale un contrato en Arabia Saudita o en China, que está hoy tan de moda, ¿qué tan preparado mentalmente está un jugador para hacer esto? ¿Qué tan preparado está para cambiar de cultura, para cambiar de idioma, para estar o no estar con su familia? Y yo confieso que en Colombia es un tema que los psicólogos del deporte más se los dejamos a los psicólogos del área psicosocial en deporte, pero es un tema que tú como psicólogo tienes que también saber orientar. Si cuentas con ese otro profesional que te ayude en este programa, es genial. Pero si no, creo que sí tenemos que estructurar programas para hacerlo, porque el paso a veces entre el fútbol amateur y el fútbol profesional, desde el punto de vista motivacional, es un paso sencillo, pero desde el punto de vista de la estructura psicológica que se necesita, puede ser un paso muy complejo. Yo he conocido futbolistas, ciclistas, tenistas, incluso deportistas
de otras condiciones que dando el paso de la escuela secundaria a una universidad con una beca en otro país y de el deporte amateur al deporte profesional en otro país, se chocan con una realidad que no son capaces de manejar y tienen que regresarse y entre comillas, pues haber fracasado como en ese gran sueño. Este tema de la expatriación es un tema que Regina Brandao, Chiara De Angelo han estudiado bastante, tienen muchas investigaciones, tienen mucha experiencia y que bien vale la pena profundizar y leer para poder pues realmente entender y apoyar al futbolista. El quinto aprendizaje es este, los grandes clubes de fútbol, Villarreal, Milán, reconocen la importancia del psicólogo del deporte y por ello invierten en la contratación no solo de un psicólogo para el equipo profesional, sino de psicólogos en todas las categorías de formación. No sé cuántos clubes en nuestro país tienen psicólogos en el equipo profesional y en todas las categorías de formación. No sé si ustedes conocen, coméntenme, díganme. Yo conozco obviamente algunos clubes como Millonarios, como Santa Fe, como el Deportivo Cali, creo que como el Junior, quizá el América, no sé qué otros. Incluso en nuestro país, en Colombia, creo que a veces es más sencillo que el psicólogo llegue a las categorías de formación y no, y a veces cuando el psicólogo quiere dar el paso al equipo profesional, como que los entrenadores dicen, no, aquí yo hago todo. No, esto debe ser una línea que atraviese a todo el club, que el equipo psicológico y que la identidad psicológica de un club de fútbol debe partir del equipo mayor a su línea base. Esto es importante, eso obviamente requiere inversión, pero es una inversión que bien vale la pena y que si ustedes recuerdan lo que acabo de decir de aquel carro que no se mueve sin cuatro llantas, pues si un dirigente entiende esto, tiene que saber que hoy en día lo psicológico en su club es tremendamente esencial. Llegamos a la mitad de nuestras conclusiones, de nuestros aprendizajes. Muchas gracias, Pedro, Marcela, Carlos, Alexandra, Didier, Angie. Bueno, y los otros que están por aquí viéndonos, ojalá puedan compartir esto con las personas que les interese el fútbol. Y vamos con la segunda parte y nuestras 5 conclusiones que faltan. El sexto gran aprendizaje. 2 temas más que te dije que me llamaron muchísimo la atención. El sexto tiene que ver con la gestión psicosocial de los proyectos de doble carrera. Y esto no solo para el fútbol, esto es para el deporte en general. ¿Qué es un proyecto de doble carrera? Y te lo voy a contar con un ejemplo. Yo tengo un psicólogo practicante que es además jugador de fútbol y que en un momento su entrenador no le dio un permiso para ir a un congreso porque se iba a perder el entrenamiento, ¿cierto? ¿Cómo puede un entrenador hacer que un atleta lleve mejor ese proceso de la doble carrera? Porque el proceso de la doble carrera es fundamental. Un futbolista va a tener un inicio y va a tener un fin. Su carrera deportiva siempre va a tener un momento de retiro, que esa será nuestra séptima conclusión. Entonces, yo creo que es deber del entrenador en el trabajo junto con el psicólogo poder gestionar ese proceso de la doble carrera. Que él haga fútbol, pero aprende un idioma, haga fútbol, pero aprende una carrera online, una carrera técnica, o incluso en Europa hay jugadores de fútbol que tienen maestrías en administración, maestrías en finanzas, maestrías en negocios. En Colombia y muchos de nuestros países de Latinoamérica pareciera que o juegas fútbol y eres jugador profesional y no eres nada más. Y no pensamos en el desarrollo integral del futbolista. No pensamos que ese futbolista un día le va a llegar el momento del retiro. Un día va a tener que dejar de jugar al fútbol. Y si no ayudamos a gestionar ese proceso de la doble carrera, pues evidentemente lo ponemos en un grave problema. ¿Cuántos deportistas y cuántos futbolistas no han caído en la quiebra, caído en depresión,
e incluso llegado a temas tan trágicos como el suicidio, porque simplemente cuando el fútbol se acabó, parece que su vida se hubiera acabado. Este tema de la doble carrera es tremendamente importante y siento que es un tema, por lo menos que yo, Sandra García, no he gestionado muchísimo, que tengo que estudiar más, porque hoy hay modelos teóricos, modelos holísticos muy fuertes, muy potentes, sobre todo en Europa se ha desarrollado mucho para estudiar la gestión de este proceso de la doble carrera. Junto con el proceso de la doble carrera, el otro tema que es mi séptimo aprendizaje, y en esto es un experto Fernando Azócar, por ejemplo, también Chiara De Angelo nos habló de esto, del Club Milan, es el proceso del retiro deportivo. Pareciera que el retiro deportivo, y por aquí veo conectado a un familiar mío que le tocó retirarse un poco a la fuerza, es, bueno, me tocó retirarme y me fui. ¿Y cuán preparado mentalmente estás para dejar el fútbol? Porque te vas a tu casa porque te tocó por una lesión, por cualquier otra cosa, y estás pensando todavía en el fútbol. Mentalmente no te preparaste para abandonar tu deporte. El proceso de la retirada deportiva es eso, es un proceso, y es un proceso en el que tenemos que acompañar a ese deportista, es el que tenemos que acompañar, en este caso, al jugador de fútbol para que después pueda seguir con su vida de forma exitosa. No hemos puesto demasiada atención en el retiro. Simplemente se retiró, se acabó el contrato, de pronto pensamos que con dinero podemos a los jugadores de fútbol profesional pues solucionarles un poco la vida, y no es así. Puedes tener a veces el dinero y no ser feliz porque tuviste que dejar tu profesión, eso que tanto amabas. Así que hay que también poder intervenir en este proceso de retiro. La séptima idea es la importancia del trabajo multidisciplinario. Y te la quiero contar con una conclusión que me encantó, con un mensaje que me gustó mucho, donde Javier Aguirre del Club Villarreal nos mostraba cómo son las oficinas de ellos, de sus categorías de formación, que todas son mesas redondas, que tienen una cancha pintada en la mitad y cuatro sillas, cuatro escritorios, la del preparador técnico, la del asesor, la del preparador físico y la del psicólogo. Y como todos los lunes, ellos se sientan ahí en la mañana a planificar su semana de trabajo. Dependiendo del objetivo competitivo, dependiendo del objetivo que estén preparando, pues cada uno va aportando qué es lo que puede decir allí, qué es lo que puede trabajar, cuál puede ser su énfasis. A veces a los psicólogos en el fútbol nos contratan, pero a veces nos quieren tener allá. No sé cuántas veces realmente el entrenador se involucra en este proceso y dice, yo quiero hacerlo, yo tengo la fortuna aquí donde estoy hoy, que es en El Salvador, de tener un cuerpo técnico que le gusta este trabajo, con el que nos podemos sentar, pero confieso que todavía no hacemos planificación multidisciplinaria, que todavía no nos sentamos todos a planificar la sesión de entrenamiento, las etapas, las temporadas. Y eso es algo que realmente es bien importante. Creo que en eso todavía tenemos muchísimo por decir y todavía tenemos muchísimo camino por recorrer. Hay que trabajar multidisciplinariamente. Nuestra novena idea, el trabajo práctico y de campo planificado siempre o normalmente con el psicólogo y su cuerpo técnico. El psicólogo del deporte tiene que saber estar en el campo, en este caso en el campo de fútbol. Y yo sé que a veces no es fácil, y yo sé que además esto no implica que tú como psicólogo tengas que ser un gran futbolista. De hecho, les comparto aquí que el último día del Congreso, un partido de fútbol donde los asistentes pudieron evidenciar que nuestros colegas psicólogos no son los más habilidosos, y de hecho se rieron bastante a costillas de nuestros propios colegas. Los psicólogos del deporte no tenemos que ser futbolistas, pero sí tienes que entender el deporte, sí tienes que entender la cultura del fútbol, sí tienes que saber cómo moverte en una cancha de fútbol, con qué ropa tienes que estar, dónde te puedes parar para no estorbar, para que no te peguen un pelotazo. Esas son cosas que solo las aprendes si vas al campo. Así que si eres un profesional de la psicología y quieres estar en el fútbol, tienes que aprender a trabajar
en una cancha de fútbol. Décima, aprendizaje. Uh, sigue faltando investigación. Hemos investigado, de hecho, todo lo que se comportó aquí está soportado por investigaciones muy serias, pero nos sigue faltando mucha investigación y mucha investigación en un sinfín de entrenadores. Pero quizá hay dos personas que siguen sin ser ni muy abordadas ni muy investigadas por los psicólogos en el fútbol. Y adivina cuáles son las más importantes para un jugador. Número uno, los entrenadores. ¿Qué tanto los psicólogos hemos aportado a los entrenadores? Hemos aportado herramientas psicológicas válidas, los hemos comprendido desde adentro para saber también cómo los podemos apoyar, no sé. Y el trabajo con las familias. Estoy segura que detrás de todo futbolista, en general, hay un padre, una madre, que quieren y dan todo porque sus hijos logren los sueños de estar y de triunfar en el profesionalismo. A veces nos olvidamos del trabajo mental que también hay que hacer con ellos. Y bueno, voy a añadir un tercero, no menos importante, del cual, por ejemplo, recuerdo el libro de Joaquín Dosil, y si hay algún tipo de material, pero tenemos muy poco trabajo en una mesa redonda que tuvimos con entrenador y este personaje me pareció súper importante lo que él nos decía y es los árbitros de fútbol. Él decía, empezó abriendo su participación en la mesa redonda diciendo, yo quiero preguntarles por qué creen ustedes que una persona decide ser árbitro de fútbol. ¿Para qué lo insulten, sea el epicentro del conflicto muchas veces y demás? Se necesita una cierta psicología para ello, pero también los árbitros de fútbol, nosotros podemos aportarles herramientas psicológicas para que hagan mejor su trabajo. Ese es un trabajo que hay que hacer, es un trabajo que hay que seguir desarrollando. Espero que hasta aquí te hayan gustado estas 10 aprendizajes, estas 10 conclusiones, porque esta última, aunque es muy importante para mí, es un poco menos seria y te la voy a mostrar con este regalo que me dieron, mira. Este es Jaguarcito, es la mascota del equipo de los Jaguares de la Universidad de Jalapa, pero te lo quiero mostrar porque tiene un significado importante para mí. Realmente este regalo se lo dieron a los conferencistas, a mis colegas conferencistas del Congreso. Pero cuando yo hice caras de que tan bonito que estaba, el organizador del Congreso, Armando, súper querido, me dijo, ya le voy a traer el suyo y me tomé una foto con ellos. Con esto es mi 11ª gran conclusión y te la quiero leer. Y es que nosotros, los psicólogos, somos una familia. Realmente no somos demasiados todavía. Somos varios que tenemos 15, 20, 30 años de conocernos y es genial cuando tú puedes con tus colegas sentirte parte de la familia de la psicología del deporte, porque al final a todos nos pone una pasión, que es el deporte, que es ayudar, que es colaborar. Y me encantó en este congreso, tú sabes seguramente que en los congresos se aprende más afuera que adentro. Yo te digo que yo aprendí adentro, pero afuera también, porque mis colegas me acogieron para almorzar, para cenar, para pasear, para compartir los cafés, para compartir las mascotas. Y en esos, bueno, ayer tuve la posibilidad de volar con Regina desde Jalapa hacia Ciudad de México y aprovecharla al máximo y preguntar cosas, pero tuve también reuniones con Fernando, por ejemplo, de 1 hora, consultando 4 casos de 4 atletas míos y ellos dándome sugerencias y yo dándoles sugerencias a ellos. Creo que esa es también una gran conclusión. Creo que los psicólogos del deporte tenemos que conectarnos más como yo lo decía al final del Congreso, una intervención que hice como público, creo que tenemos que servir más desde el amor, que tenemos que dejar un poco a veces nuestros egos para poder juntos hacer cada vez una mejor psicología del deporte. Espero que te hayan gustado estos 11 aprendizajes. Con mucho cariño aquí te los he compartido. Y bueno, mira esa mirada que tiene este. Si tienes alguna pregunta, pues estoy allí dispuesta
a respondértela. Muchas, muchas gracias por conectarte este domingo a hablar de psicología y fútbol, de lo que fue este sexto congreso en Jalapa. Y pronto, pronto nos vemos. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Recuerda, logra lo que piensas. Un abrazo.